Hola amigos, ¿qué tal? Vamos a iniciar hoy algunas reflexiones acerca del tema de la homosexualidad. Nuestro interés es llevar a ustedes las orientaciones necesarias para lidiar con estas situaciones cuando alguna persona, sobre todo adolescente, se encuentre enfrentando una etapa de su vida que, si bien podría ser normal, se podría convertir en un tormento, desencadenando una situación muy traumática o hasta un desenlace trágico. Vamos a asumir una actitud abierta, honesta, justa y comprensiva frente a un tema que a nadie le gusta tocar, siendo tan común e importante en el mundo de hoy. Mis enfoques los haré de una manera imparcial. Lo importante no es si estamos o no de acuerdo. Lo importante es que tenemos una realidad que hay que enfrentarla con amor por el bien incluso de nuestros propios hijos. ¿Qué es la orientación sexual? Cuando hablamos de orientación sexual se refiere al patrón persistente. Escuchen bien ese término, persistente, de atracción física y o emocional de un individuo. Esta describe el objeto de sus impulsos sexuales. Existe la orientación heterosexual, que viene siendo la atracción por miembros del género opuesto. La orientación homosexual a la que nos estamos refiriendo, que es la atracción por miembros del mismo género. La orientación bisexual, que es la atracción por miembros de ambos géneros. Para hablar de homosexualidad, la atracción por miembros del mismo sexo debe ser, recuérdenlo, persistente. Existen muchos heterosexuales que se angustian porque en algún momento de su vida han experimentado fantasías, sueños, atracción o incluso contacto sexual con personas de su mismo sexo. Esto es relativamente frecuente, en especial en la adolescencia, y no es indicativo de la homosexualidad del individuo. Los investigadores que se han dedicado a estudiar la sexualidad humana creen que la orientación sexual se desarrolla y cambia durante la vida de una persona. Tener sentimientos o inclusive una experiencia sexual con una persona del mismo sexo no necesariamente significa que una persona es gay o bisexual. No es inusual que las personas experimenten con su sexualidad, especialmente durante la etapa de la adolescencia y al comienzo de la edad adulta. Pero muchas veces nos preguntamos, ¿cómo se forma una identidad homosexual? Culturalmente, la homosexualidad es una condición poco aceptada, especialmente en sociedades más conservadoras. El adoptar una identidad sexual es un proceso complejo y prolongado. Por lo tanto, se tarda muchas veces años en conseguir esta identidad por completo. Es más, algunos jamás lo pueden lograr. Realmente nadie sabe por qué algunas personas son homosexuales. Algunas personas que estudian la sexualidad humana creen que la sexualidad es el resultado de los genes, de factores sociales o individuales, aislados o combinados.
Una percepción equivocada muy común es que las relaciones familiares donde ha habido problemas hacen que la gente se vuelva homosexual. Sin embargo, no existe ninguna investigación científica de peso que apoye este concepto. Ahora bien, ¿se nace así? Se preguntan muchos. No existe hasta el día de hoy investigaciones que hayan podido repetir y den el mismo resultado, que confirmen desde el punto de vista biológico que el homosexual nace así. Existen numerosas investigaciones a nivel psicológico, bajo el contexto de terapia familiar, de orientación psicodinámica. Muchas de estas confirman, entre otras cosas, que madres dominantes y fuertes de carácter son casi siempre las que tienen hijos homosexuales, o padres dominantes y fuertes de carácter que también pueden provocar situaciones de esta naturaleza. Tanto a nivel homosexual como heterosexual, es un hecho que nos enamoramos de acuerdo a la relación que papá y mamá tuvieron y de acuerdo a la relación que nosotros tenemos o tuvimos con papá y con mamá. Las diversas teorías sobre el origen de la homosexualidad nos demuestran que hasta mediados de este siglo, con muy pocas excepciones, casi todas las explicaciones sobre las causas de la homosexualidad no tenían una base científica. Las teorías biológicas que existen acerca del tema tratan de explicar el origen de la homosexualidad basado en factores de naturaleza orgánica. Y para esto se ha clasificado en 3 grupos diferentes. Por ejemplo, Carman hizo un estudio y llegó a la conclusión en sus estudios e investigaciones donde pone énfasis en que son factores genéticos. Sin embargo, otros autores como Cologny, Masters, Hendrick y Toro, Dorner, dicen que las que destacan el papel de las hormonas como elementos predisponentes de la futura orientación sexual son las hormonas, son las que destacan ese papel en esa orientación sexual. Pero hay un tercer grupo que lo encabezan Schwab y Hoffman, también Levy y la doctora Sonia Soriano Rubio, que pretenden demostrar la existencia de diferencias estructurales en el cerebro de homosexuales y de heterosexuales. Ellos enmarcan su teoría en que hay diferencias estructurales en el cerebro de homosexuales y de heterosexuales que son diferentes. Al final, ¿hasta dónde natura y hasta dónde cultura? Hay quienes piensan que la homosexualidad es una enfermedad y no es así. La homosexualidad no es una enfermedad. Todas las organizaciones de salud mental importantes, inclusive las americanas, han afirmado que la homosexualidad no es un trastorno mental. Ahora, sentirse inseguro o incómodo acerca de sus sentimientos, causando ansiedad a altos niveles y estrés, lo cual a veces puede causar problemas inclusive físicos como dificultad para dormir, náuseas, dolor de cabeza. Esto sí es un problema. Hablar con gente de confianza, tal como miembros de la familia, amigos, acerca de cómo usted se siente, le puede ayudar a disminuir su estrés y su ansiedad. O un terapeuta
a quien usted confíe, ¿verdad?, su situación por la cual usted está realmente atravesando, que lo puede ayudar mucho en este proceso. Pero hay algo que yo quiero que muchos padres incluso lo entiendan. La gente no puede ser forzada o convencida a cambiar de ser gay a gustarle el sexo opuesto, o de gustarle el sexo opuesto a ser gay. Esa presión a cambiar su sexualidad, tratando de ser algo que usted no es, puede causar serios problemas de ansiedad, de estrés y hasta de grandes y fuertes depresiones. Por tanto, la forma de enfrentar este tipo de situación con un adolescente, con un hijo, que te es difícil aceptar, no es buscar alternativas para venderle la idea de que no debe ser así. Incluso hay personas que cometen el error de que le buscan chicas a los muchachos, lo mandan a prostitución, cometen innumerables errores buscando la forma de que ese hijo, ese adolescente, abandone esa tendencia, tratando de encauzarlo hacia el sexo opuesto. Y es un error. Hay un autor, Troyen, que estableció un modelo que permite esquematizar las etapas por las cuales atraviesa un adolescente en su desarrollo homosexual. Esta información es de especial utilidad para todos los que de una manera sensata quieran aproximarse a sus necesidades, comprenderlos mejor. Porque estos chicos y chicas que tienen esta confusión, desorientación o reafirmación, ¿verdad?, de su sexualidad, deben ser tratados con amor, con una actitud comprensiva, tratando realmente de ayudarlos en este proceso. Esas etapas son la etapa de la sensibilización. Es aquella etapa en que la persona se siente diferente a los demás. Entonces, si hay bromas y hay un etiquetamiento negativo, van a contribuir a la internalización de un autoconcepto negativo que va a dañar significativamente la autoestima del chico o la chica, muy seriamente, y hasta le puede crear serios trastornos en su personalidad. Esa etapa la viven en nuestros muchachos generalmente antes de la pubertad, ahí en ese periodo que van saliendo de la niñez a la pubertad. Hay una segunda etapa que es lo que él llama la etapa de la confusión. La persona comienza a reconocer sensaciones y comportamientos que lo podrían etiquetar de homosexual. Siente, se va dando cuenta que tiene esas tendencias, esos comportamientos. Gran confusión por los nuevos impulsos que comienzan a sentir y que reconocen como socialmente denigrados. Ya esto pasa mucho en el adolescente entre 17 y 18 años. Luego viene la etapa de asumir la identidad. Aquí se reduce el aislamiento social, se aumenta el contacto con otros homosexuales. La tarea principal de esta etapa es aprender a manejar el estigma social. Generalmente se vive sin el apoyo familiar. Y aquí en esta etapa ya se empieza a manejar esta vivencia buscando ese apoyo familiar. Esto ya sucede generalmente entre los 20 y tantos años. Las muchachas 21, 23 años, los muchachos 19, 20, 21 años, que es cuando se da ya esta etapa. La etapa de la integración y compromiso incluye la integración de la homosexualidad en todos los aspectos, lo que se refleja en las elecciones de vida y en el amor.
se consolida la identificación con otros grupos, inclusive hasta con una persona en particular. Se observa un incremento de la autosatisfacción y la felicidad que le provee el aceptarse tal cual es y procurar vivir una vida que ha elegido sintiéndose feliz. Ya esta situación se va a dar entre los 22, 23, 24 años en adelante. Lo triste es que no todos lo logran. Estas fases se caracterizan por un alto nivel de estrés. Ustedes no se imaginan qué tan alto es el nivel de estrés en un chico o una chica que está atravesando por estas situaciones y está viviendo estas diferentes fases, estas diferentes etapas. Las estrategias más usadas por los adolescentes para manejar estas situaciones son tres. La primera estrategia es la negación. El individuo percibe sensaciones e impulsos y continuamente los niega. Entonces, vive percibiéndolo, pero lo niega, vive en esa lucha interna. La segunda fase es la de evitación. Existe conciencia de la existencia de esos impulsos y sentimientos homosexuales. Hay conciencia. Por lo tanto, empieza entonces a evitar situaciones para no desencadenarlo. Por ejemplo, no quiere ir a la playa con otros chicos del mismo sexo o chicas, no quiere ir al gimnasio. Entonces, todo esto, ¿verdad?, lo somete a ciertos niveles de presión que hasta lo pudiera aislar mucho. Y luego está la fase de la reparación. Se intenta corregir la apariencia personal y comportarse como heterosexual. Entonces, en esa lucha interna que tiene ese joven, que se va sintiendo y viendo como tal, como homosexual, empieza entonces a corregir su apariencia personal, a comportarse como una persona heterosexual, como si no tuviese ese problema, y empieza a lidiar con ese enfrentamiento consigo mismo. Pero definitivamente los adolescentes con tendencias homosexuales, además de cumplir con las tareas propias de este periodo y enfrentar la crisis que esto implica, deben experimentar la discriminación y los mensajes violentos que permanentemente están lanzándole sus familiares, la misma escuela, la comunidad en que se desenvuelven. Todo esto determina un mayor riesgo para el adolescente. Se han hecho estudios donde se ha demostrado que más del 50% de los adolescentes con tendencias homosexuales se sienten rechazados por sus padres a causa de su orientación sexual. Muchos son también aislados por sus amigos y miembros de sus comunidades religiosas, hostigados y atacados por sus pares en la escuela y humillados por la sociedad. Entonces, ¿qué pasa? Que ha habido una alta tasa de abandono del hogar cuando crecen, se sienten ya un poquito más adultos. Muchos de estos adolescentes terminan inclusive prostituyéndose para poder alimentarse y mantenerse. Y lo que es más triste, por esta falta de comprensión y aceptación en el seno de su familia, de la sociedad, del medio ambiente, muchos terminan hasta suicidándose. Hay reportes norteamericanos que muestran que el 83% de los adolescentes con tendencias homosexuales sufre hostigamiento verbal por su orientación sexual. Y el 42% ha sido físicamente incluso agredido, burlado. Se le ha hecho lo que llamamos bullying. Se le ha hecho la vida imposible. Mayores tasas de dificultades de comportamientos, conductas sexuales de riesgo, uso e incluso abuso de sustancia. ¿Por qué? Porque adolescentes que están inmersos en este mundo de confusión, con todo este rechazo, todo esto,
pues fácilmente dan un paso al alcohol, a fumar, a la marihuana, a tratar de buscar mecanismos para realmente defenderse, sentirse mejor, sentirse quizá más valientes para enfrentar la situación. Con respecto a patologías ya psiquiátricas, los síndromes depresivos, las crisis de pánico, por ejemplo, los trastornos de ansiedad generalizada, son muy frecuentes, más frecuentes inclusive que en los chicos y chicas heterosexuales, ¿verdad?, que no manejan esta situación. Inclusive en las estadísticas vemos reportes que dan cuenta que gays y lesbianas jóvenes intentan suicidios 2 a 3 veces más que sus pares heterosexuales. Ustedes han oído hablar dentro del vocabulario del modismo, de todo este tema, el término de salir del armario. Uno de los momentos más complejos para el adolescente homosexual es el salir del armario, o sea, el reconocer la atracción y la identidad gay, lesbiana o bisexual y tener que revelarla a otras personas. Al respecto, estudios reportan que cuando los hijos discuten el tema con sus padres, las respuestas varían desde una cálida aceptación hasta una abierta hostilidad. Hubo un estudio con un gran número de adolescentes con tendencias homosexuales y lesbianas entre 14 a 21 años que nos reportó que un 42% de las chicas y un 30% de los chicos recibió respuestas negativas de sus familias al momento de abrir el secreto. Ahora bien, la Academia Americana de Pediatría y la Asociación Americana de Psiquiatría coinciden en que la homosexualidad no es un trastorno mental y por lo tanto no es necesaria una cura. Y esto es algo importante que yo quiero que ustedes lo tengan pendiente y lo entiendan. La Academia Americana de Pediatría en su declaración de política sobre la homosexualidad y la adolescencia declara, cito, la confusión sobre la orientación sexual no es inusual en la época de la adolescencia. En este sentido, se sugiere que la consejería puede ser útil en quienes están indecisos sobre su orientación sexual o en aquellos que están inciertos acerca de cómo expresar su sexualidad. Termino la cita. Me consta que la innumerable cantidad de adolescentes y de niños a partir de los 10 años, yo he estado recibiendo adolescentes, tanto chicos como chicas, con esta, vamos a decir, confusión sexual. Porque en la adolescencia no podemos hablar de homosexualidad. Es una etapa realmente donde el muchacho se está descubriendo, se está encontrando, está creciendo, se está definiendo. Ahora bien, cuando ese chico o esa chica es bien orientado, cuando se le maneja y se le dirige un proceso adecuado desde el punto de vista psicológico, con explicaciones físicas, inclusive algunas en cuanto a sus relaciones sexuales o a las relaciones sexuales de los homosexuales, de una manera cruda, de una manera real, explicativa al adolescente, haciéndole un enfoque ético, espiritual, hemos logrado que muchos adolescentes se reencaucen, o sea, realmente logren darse cuenta de que estaban confundidos
y estaban tratando de definir su sexualidad. Incluso muchas veces han estado influenciados por otros que lo han querido arrastrar a esa vertiente. Y se han dado cuenta realmente que no son homosexuales, que estaban confundidos y hemos logrado encauzarlos por una vida, vamos a decir, heterosexual. Ofrecer terapia dirigida directamente a cambiar la orientación sexual está contraindicado. Cuando uno detecta a un joven, una joven que definitivamente están definidos, eso es lo que quieren, tienen su tendencia, la idea no es empezar a luchar y hacer cosas para cambiarlo de ser así. Dado que aumenta el sentido de culpa en el muchacho, la ansiedad, y según la evidencia disponible, no tiene el potencial para lograr cambios en la orientación sexual. Entonces, realmente, eso hay que saberlo manejar y hay que tener todo, yo diría, un esquema de pasos firmes y cuidadosos en el proceso. El mayor problema que se presenta con esto es que los padres no son constantes en la ayuda a los hijos. Cuando algunos padres traen sus muchachos a consulta porque están preocupados, porque notan cierta inclinación, los papás se vencen. A las 2 o 3 consultas abandonan y dejan y no permiten que continúe el proceso, el tiempo que sea necesario para ver qué podemos lograr en esa reorientación, en ese descubrimiento de ese adolescente de su identidad sexual. Son muy pocos, pero he tenido casos que han llegado siendo puber y ya a los 18 años yo los he soltado con un proceso largo de orientación, de apoyo, de terapia, y me consta que hay quienes al final terminaron siendo gay, pero gay felices, no con traumas, con dificultades de aceptación, con ansiedad, no. Otros lograron realmente darse cuenta de que lo que estaban eran confundidos y lograron realmente canalizar su orientación sexual de la manera, ¿verdad?, más adecuada o por la vía de la heterosexualidad. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que los padres tienen que ser perseverantes cuando buscan la ayuda de sus hijos para ayudarlos a definir su perfil, su orientación, su identidad sexual. Muchos jóvenes homo o bisexuales evitan los cuidados en salud o la discusión sobre su orientación sexual por temor a quedar expuesto al resto. Lo central en este punto es asegurar la completa confidencialidad al adolescente. Cuando ellos van donde un terapeuta que le da seguridad y garantía, ¿verdad?, de confidencialidad, y ellos toman realmente confianza, pues es mucho mejor poderlos ayudar. Una de las claves del trabajo con estos adolescentes es no identificarlos como gay o lesbianas, sino crearle un ambiente confortable, de modo que éste logre acceder a los cuidados de salud necesarios mientras toma su tiempo para revelar su orientación sexual. Al igual que los pares heterosexuales, los adolescentes homo y bisexuales requieren apoyo en su educación sexual. Entregar esta educación a este grupo de pacientes es especialmente complejo para algunos profesionales de la salud. La consejería sobre enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo, y su prevención es un punto central e importante en la orientación de estos muchachos. Con respecto a la planificación familiar, muchos profesionales dejan de abordarla con sus pacientes homosexuales. Pero es necesario recordar, sin embargo, que la orientación sexual no es equivalente a la conducta sexual. Por tanto, muchos adolescentes homosexuales
pueden mantener contactos heterosexuales ocasionales y exponerse de esta manera a un embarazo no planificado. Por tanto, por eso hay que hablar también de este tema. Con respecto a la salud mental de estos adolescentes, es necesario recordar que el grupo homosexual es especialmente vulnerable. Vive una adolescencia compleja. Son con frecuencia rechazados en el ámbito parental, familiar, social, como lo dije hace un rato. Entonces, su autoestima se ve deteriorada con frecuencia y el aislamiento social es casi de regla. Considerando lo anterior, es altamente probable que requieran un apoyo externo mayor que el común de los muchachos. Entonces, es importante, ¿verdad?, que tengamos esto en cuenta. Un fenómeno similar también ocurre con las familias. Muchos padres acuden a los centros de salud con la esperanza de que mejoren a sus hijos. Nuestro rol en este caso es aclararles que la condición de su hijo no es una enfermedad. Acompañar a estos padres en su proceso de aceptación y orientarlos es sumamente importante y básico por el bien de nuestros muchachos. Vamos a continuar en nuestra próxima reflexión, donde veremos un poquito las causas y cómo los vínculos entre padres e hijos son sumamente importantes en esta etapa de la homosexualidad. Vamos a ver algunos pasos que hay que cuidar para, ¿verdad?, evitar todo esto, y continuaremos dándole a ustedes las orientaciones necesarias para lidiar con esta situación, sobre todo si toca las puertas de su hogar o de su corazón. Hasta la próxima.